Muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, Carolina, no conozco. Yolanda, es la simpatía entre dos personas. Excelente, Yolanda. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir acerca del rapport? Que es fundamental, sobre todo en las primeras sesiones, ¿no? Que esto ya es a partir o el núcleo, el origen de la relación que vamos a tener con nuestro paciente. A ver, Idalia, establecer confianza con el paciente. Muy bien. Relación que establecemos con el paciente, Ana Paula. No puedes activar tu audio. Ah, entiendo, Idalia. Congeniar, nos pregunta Carolina. Bien, chicos, así es, el rapport es fundamental porque es esta confianza, ¿sí? Esta relación que vamos a tener con nuestro consultante. Es decir, vamos a crear una relación evidentemente profesional, ¿sí? Pero basado también en la empatía, basada en la apertura, ¿sí? O darle este espacio para que el paciente pueda explayar todo lo que él es, ¿no? Todo lo que él o ella quiere manifestar. Entonces, el rapport es fundamental e importante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen, chicos, que como psicólogos es importante establecer buen rapport con nuestros consultantes? ¿Por qué es importante? A ver, Cristian. Hola, buenas. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Ya, yo considero que, bueno, más que importante, es esencial, ya que al hacer rapport, ¿no? Rapport, ¿no? Rapport Ujú. con nuestro paciente nos ayuda a entablar una dinámica más empática, más dialéctica, ¿no? Y entablar ese nivel de confianza que queremos llegar con nuestro paciente. Excelente, Cristian. En efecto, ¿no? Como nos menciona Cristian, es fundamental, es esencial, porque el rapport nos va a permitir llegar al paciente y que el paciente se sienta seguro de que puedo contar mi historia, puedo ser yo delante de esta persona que es la primera vez que conozco, que sé que es profesional, pero también siempre hay cierta resistencia, cierta reserva. A ver, Yolanda, para que puedan expresar mejor y poder dejarse ayudar. Excelente, Yolanda. Carolina, para que el paciente se sienta en confianza. Así es, ¿no? Es fundamental. Entonces, el rapport, chicos, se va a crear desde la primera sesión, desde el primer encuentro o primer contacto que tenemos con nuestro paciente, vamos a crear el rapport, ¿sí? Algunas sugerencias, a ver, Valeria, generar un vínculo con el paciente, así es. Algunas sugerencias, ¿no? Para que nosotros podamos establecer un buen rapport. En un inicio, quizás no decirle de manera inmediata cuál es el motivo de tu consulta, ¿no? ¿Por qué has asistido a la consulta el día de hoy? ¿Sí? Sino quizás preguntar temas que están relacionados a otros temas, ¿no? Perdón, realizar preguntas que estén relacionados a otros temas y que no necesariamente se encuentre enlazado con su motivo de consulta. ¿Listo? A ver, Lina nos comenta, para promover una relación de confianza. Así es, generar un vínculo con el paciente, Valeria. En efecto, bien, entonces es sumamente importante establecer este rapport. Ahora, no solo es lo que yo digo o lo que yo pregunto, sino la forma en cómo yo lo realizo, ¿cierto? Es decir, mi tono de voz, mi expresión facial, las expresiones también corporales que nosotros realizamos, la modulación de la voz, ¿sí? En muchos casos es importante, sobre todo cuando trabajamos con los pequeños, ¿sí? Si yo hablo con un pequeño de manera muy monótona, el pequeño se va a aburrir, pero yo tengo que hacer entonaciones para poder ganarle un poco más su atención, su confianza, ¿sí? De la misma forma también con los adolescentes y con los adultos. Bien, entonces, por otro lado, también es importante establecer horarios, ¿no? En este primer encuentro que tenemos con el paciente.
Ahora, ¿por qué establecer horarios? Porque en muchas ocasiones, ya sea de manera particular, si es que trabajamos independientemente o bajo quizás las reglas de un centro, de un hospital, etcétera, entonces sí es importante establecer los horarios desde un inicio, ¿bien? Para que el paciente también lo pueda respetar. Por otro lado, también es importante explicar el tipo de terapia, ¿no? En muchos casos, chicos, también aquí en el centro nos suele pasar que los pacientes, ¿no? Nos comentan, nos preguntan eh, qué terapia puede llevar, ¿no? Porque en muchos casos no conocen qué es la psicología, no conocen qué es la psicoterapia y es algo nuevo, es una experiencia nueva que ellos van a tener que enfrentar, ¿no? Entonces, a través de la psicoeducación sobre el tipo de terapia, para qué sirve la psicoterapia, cómo van a ser las sesiones, las tareas que se le va a dejar al paciente fuera de la sesión, etcétera, ello va a ayudarle a que él pueda comprender y el hecho de comprender también va a permitir cierto compromiso con el proceso. Bien, por otro lado, también es importante quizás por ahí mencionar el número tentativo de sesiones. Ahora, por favor, tengamos en consideración esto, número tentativo de sesiones. ¿Por qué tentativo? Porque si yo le digo a mi paciente que a la quinta sesión ya el paciente va a estar bien, sabemos que no es así, sabemos que es un proceso y todo proceso lleva su tiempo. ¿Sí? Si bien es cierto, la TCC tiende a ser más corto porque es más estructurado, pero también recordemos que en los procesos hay recaídas, ¿bien? Y si nosotros no contamos las recaídas, probablemente el paciente se va a sentir quizás que le hemos mentido, que le hemos fallado, ¿no? Y va a llegar a la quinta sesión y no se siente bien, no ha quizás resuelto la situación como tal, ¿sí? Entonces, por allí también nos ha pasado, y quizás ustedes también, que los pacientes nos preguntan, ¿no? ¿Cuántas sesiones vamos a estar llevando en total? ¿No? Siempre en ese tipo de preguntas establezcamos un número tentativo, recalcando, ¿sí? Al paciente que es tentativo, ¿listo? Que no es algo afirmativo. Bien. A ver, por otro lado, también es importante, bueno, los precios ya cada uno lo maneja, ya dependiendo del criterio de ustedes, como también de los centros, si es que estamos trabajando en alguna organización privada o pública, pues eso ya se maneja de manera externa. Bien, por otro lado, chicos, también es importante dar a conocer las políticas. ¿Por qué? Porque en muchos casos podría pasar que, por ejemplo, el paciente tiene sesión a las 7 de la noche, ¿listo? Y el paciente pues viene a las 6:50. Nosotros sabemos que en 10 minutos no vamos a poder trabajar como trabajamos en 45 minutos o 50 minutos. ¿Cierto? Es imposible, no es algo que realmente ni por ética lo realizaríamos, ¿no? Entonces, sí es importante dar a conocer las políticas, ¿sí? En caso no se cumplan los acuerdos establecidos. Entonces, esos acuerdos establecidos se tienen que plantear desde el primer contacto con el paciente, ¿bien? Decirle de manera clara, precisa, cuáles son las políticas, cuáles son los acuerdos y si es que él también, pues, tiene quizás alguna sugerencia, alguna opinión, etcétera. ¿Listo? Y bueno, el consentimiento informado, que particularmente yo utilizo el que ustedes ven en pantalla, ¿no? Aquí, pues con el consentimiento, como bien dice su nombre, el paciente me da su consentimiento para poder realizar todo el proceso de evaluación, de intervención y de seguimiento. Además, en este consentimiento, pues también aquí hemos establecido, por ejemplo, algunos acuerdos que se mencionan de manera verbal, pero también de manera escrita. Por ejemplo, ¿no? Bueno, esto ya va a depender de cada uno de ustedes o de su centro, como les menciono, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros hemos establecido lo siguiente.
El proceso terapéutico se llevará a cabo en un determinado periodo de tiempo indicado por el profesional, siendo la duración de 45 minutos. Ahora, esto puede ser flexible, ¿no? También va a depender muchísimo de nuestro criterio. Pudiendo haber variaciones a criterio del especialista. Por otro lado, otro tipo de acuerdo que nosotros hacemos llegar al paciente desde un inicio es el plazo de tratamiento, ¿sí? En este caso, el plazo del tratamiento será el que el profesional considere necesario de acuerdo a la problemática. Bien, en este caso, se acordó un paquete de sesiones, en caso ustedes manejen paquetes de sesiones, el cual equivale por un plazo de, por ejemplo, 3 meses, un mes, etc. Bien, buenas noches, Teresa. Por otro lado, bueno, acá en cuanto al abono, será por adelantado. El especialista esperará 15 minutos, y esto es importante, ¿sí? Porque de esta forma también sí, educamos a nuestros consultantes. En este caso, el especialista va a esperar 15 minutos a su paciente y de no presentarse, este acepta que se dará por realizada dicha atención, ¿no? Sin mediar reclamos a futuro ni al profesional ni a la institución. Bueno, el tratamiento podrá ser interrumpido en forma unilateral por el paciente en el momento que él considere oportuno, con previo aviso. Y aquí, pues bueno, ¿no? Nosotros garantizamos la confidencialidad con relación a la información que nos brinda el consultante, pero este será vulnerado con causa justa de acuerdo a lo establecido en el Código de Ética del Ejercicio de la Profesión, ¿no? Eso también es importante que le comentemos a los consultantes. ¿Listo? Entonces, ese es un consentimiento informado, parte del consentimiento informado que nosotros utilizamos con nuestros pacientes. Listo. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿O todo está claro? Todo claro. Perfecto, Karen. Muy bien, Jenny. Bien, entonces, fundamental la entrevista. Sabemos que es una herramienta que nosotros solemos utilizar siempre, ¿sí? Es esta técnica que permite conocer con los datos, conocer los datos generales del paciente, conocer el problema principal, las posibles causas de dicho problema. Vamos a obtener información, ya sea general como también específica. ¿Listo? Siempre, Cristian. Sí, vamos a contestar la pregunta de Cristian. Así es, el consentimiento informado es fundamental para que yo pueda realizar la práctica con ética, ¿sí? Entonces, siempre con cada uno de los pacientes es necesario presentar el consentimiento informado. Nunca, por favor, se olviden ello, ¿ya? Para evitar también tener problemas, quizás en un futuro. ¿Listo? Bien, entonces, pues evidentemente la entrevista va dirigida hacia la recogida de datos de nuestros pacientes, ¿no? Solemos utilizar la entrevista semiestructurada, es decir, la semiestructurada es donde planteamos preguntas en el cual el paciente puede explayarse, pero también planteamos preguntas en donde solo necesitamos la respuesta afirmativa o negativa, ¿no? Sí o no. ¿Listo? Entonces, una entrevista semiestructurada nos permite tener información valiosa. Es importante también saber qué vamos a preguntar, cuándo vamos a preguntar, ¿no? Si es que por ahí necesitan material acerca de ello, me pueden avisar y yo les estaré compartiendo acerca de cómo realizar una entrevista. ¿Listo? Bien, entonces aquí tenemos las preguntas generales que solemos utilizar, ¿no? Desde dónde, cuándo, cómo, cuántas veces, en qué situaciones, etc. A ver, aquí sabemos que según la TCC es importante identificar los parámetros de las conductas problemáticas, ¿sí? Es decir, cuando nosotros realizamos el análisis topográfico que lo vamos a aprender hoy día, tenemos que ver cuáles son los parámetros de la conducta problema, ¿sí? Dentro de los parámetros vamos a tener que identificar la frecuencia. ¿Qué tan frecuente es el problema, está presente en la conducta problemática? La intensidad de la misma y la duración también de dicha conducta. Bien, esto en cuanto a los parámetros.
Ello yo lo voy a obtener también de la entrevista. Por otro lado, vamos a determinar los antecedentes de la conducta problemática, es decir, qué pasó antes de que mi paciente manifieste esta conducta dañina. ¿Bien? Y vamos a determinar también los consecuentes, es decir, las consecuencias después de la conducta. ¿Qué ocurrió justo después de que mi paciente quizás se autolesionó, ¿no? ¿Qué ocurrió justo después de que el pequeño haya hecho alguna rabieta? ¿Listo? Y por otro lado, vamos a tener que identificar las conductas problemáticas y definirlas en términos conductuales, es decir, de lo general vamos a ir hacia lo específico, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente me dice, es que Mariana, yo tengo depresión. Bien, yo tengo dos caminos. El primer camino podría decir, bueno, si tiene depresión, el cual sería el camino equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué es depresión para mi paciente. Entonces, yo voy a definir en términos conductuales la depresión, entre comillas, del paciente. Y le puedo preguntar, ¿no? ¿Cómo es tu depresión? ¿Qué conductas manifiestas para que tú puedas mencionar que tienes depresión? ¿Sí? ¿En qué ámbito? Es decir, ¿qué ocurre exactamente en el ámbito familiar, en el ámbito amoroso, de pareja, en el ámbito laboral, en sus relaciones interpersonales, en cada una de las áreas de su vida? ¿Sí? Entonces yo tengo que aprender a poder definir en términos conductuales. Yo no me puedo quedar solo con la frase que me dice el paciente de tengo depresión, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó un pacientito hace algunos meses que me decía, bueno, que me dijo en la primera consulta que él tenía ataque de pánico. ¿Bien? Entonces, yo le pregunté, ¿cómo es tu ataque de pánico? ¿En qué situaciones surge este ataque de pánico? Y a través de la indagación con la entrevista, pues me di cuenta de que no era un ataque de pánico, pero él creía, ¿no? Quizás coloquialmente, entre comillas, ¿no? O en base al desconocimiento de que era un ataque de pánico cuando realmente no lo era. Entonces yo lo psicoeduqué. ¿Qué es el ataque de pánico? Y vamos a ver qué es lo que realmente tú estás presentando en tu situación actual. Y que después de las evaluaciones, evidentemente no era un ataque de pánico como tal. Bien, entonces, si yo me hubiera quedado, chicos, con la primera afirmación de mi paciente, tengo ataque de pánico, ¿qué hubiera pasado? A ver, chicos, ¿qué hubiera pasado? Mientras que van escribiendo, le voy a contestar a Cristian. No. Una intervención errada. Muy bien. Una intervención pues para el ataque de pánico y no para lo que padecía. Excelente, muy bien, chicas. Así es, ¿no? Una intervención. A ver, chicos, por favor, tengan cuidado con sus micrófonos. A ver, intervención inadecuada, nos comenta Kiara. Valeria, un diagnóstico equivocado, excelente, Valeria. Prescrito tratamiento incorrecto, muy bien. Le hubiera dado un mal diagnóstico, excelente. Un diagnóstico incorrecto, así es, chicos, ¿no? Tener un diagnóstico incorrecto, pues evidentemente el abordaje, el tratamiento, la psicoterapia también hubiera sido incorrecto, ¿sí? Quizás por ahí algunos síntomas que se parecen, ¿no? Algunos síntomas que se parecen podrían haberse manejado, pero si yo no hubiera indagado, o si ustedes no indagan, en su momento podemos cometer ese error, ¿no? También para ahí evitarnos problemas. Muy bien, chicos. Buenas noches, Elina. A ver, vamos a contestar la pregunta de Cristian. El consentimiento, Cristian, tiene que ser escrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo anexamos en sus historias clínicas. Las historias clínicas, que también, si no me equivoco, aquí está. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Es importante
que nosotros tengamos sello para poder anexar, ¿no? Y en cualquier momento nos digan, no, pero yo no quería o mi hijo no quería. No, aquí está la prueba de que se dio el consentimiento informado, está su firma y está su huella dactilar. Bien, entonces también para poder protegernos. Bien, chicos. A ver, por otro lado, también es importante que ustedes puedan identificar las fortalezas y los recursos que tiene el paciente, ¿ya? Recordemos que somos personas y así como también tenemos oportunidades de mejora, también tenemos fortalezas. Y al identificar estas fortalezas, ello nos va a permitir eh, agarrarnos quizás de estas para poder trabajar, potenciarlas hasta formar las otras oportunidades de mejora durante el proceso. Por otro lado, también tenemos que identificar las redes de apoyo, ¿bien? Es decir, en qué red se apoya, en quiénes se apoya el paciente, cuáles son estas personas que tienen una influencia positiva para todo el proceso de psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una consultante que ella tenía adicción, ¿sí? Adicción a una sustancia ilícita. Eh, ¿Qué pasó? Que su enamorado, su pareja, pues también tenía este tipo de adicción, ¿no? Y fue quien le incitaba a consumir ello. En este caso, chicos, en particular, ¿sería una red de apoyo su pareja? No. Así es. No es una red de apoyo, ¿cierto? No es una red de apoyo. Con el proceso, pues ella se dio cuenta de que en efecto no era una persona que le ayudaba, la aportaba. Así es, Janina, le refuerza la adicción. Bien, entonces se separó de él y ella continuó con su tratamiento en psiquiatría y aquí en psicoterapia, ¿no? Y ahora pues ya está estable por su esfuerzo y por el esfuerzo también de toda su red de apoyo que estaba con ella, ¿no? En los momentos en donde tenía ese impulso para poder consumir. Entonces también tenemos que ver cuáles son sus redes de apoyo, cómo es la influencia de estas redes de apoyo y también, caso contrario, ¿no? ¿Quiénes son las personas que quizás la incitan o le incitan en este caso a consumir este tipo de sustancias? ¿Listo? A ver, parte también de lo que es la historia clínica que ya les estaba comentando, tenemos lo que es la anamnesis y el examen mental. Bien, la anamnesis es cuando nosotros realizamos toda la entrevista en cuanto al desarrollo de la conducta problemática o del trastorno probablemente. Vamos a ver los antecedentes personales, antecedentes familiares. Vamos a tener que abordar diferentes temas acerca de la vida del paciente, desde que era pequeño hasta su edad actual. Bien, si es que por ello ustedes necesitan una guía para poder elaborar la anamnesis, también me avisan para poder enviarles y que ustedes puedan elaborar su propia anamnesis. Bien, por otro lado también tenemos lo que es el examen mental, que es fundamental, ¿no? En pantalla ustedes pueden ver parte, ¿sí? Del examen mental. En este caso es la observación que nosotros le realizamos al consultante, ¿no? Por ejemplo, la actitud, el porte, la conciencia, la orientación en tiempo, lugar y persona, es decir, en sus tres esferas, la atención, el lenguaje, si es un lenguaje coherente, ¿no? Vamos por ahí quizás tomarle ciertas, a ver, ¿en dónde se le puede escribir? Sí, quizás lo podríamos hacer con la coordinadora Cristian, ¿bien? Y me comunico, ¿sí? Así es, Valeria, el lenguaje corporal. Entonces, a ver, Ale Fiorella, yo sí le agradecería el envío de cualquier material que sea parte de la clase, por favor. Así es, sí, les voy a estar compartiendo, ¿ya? Les voy a estar, hoy día les prometo que al finalizar la sesión les estaré compartiendo con nuestra coordinadora para que la coordinadora les envíe el material correspondiente.
léanlo. Si es que por ahí surge alguna duda, también me pueden escribir para ayudarles, ¿sí? Quizás por medio de la coordinadora, o también les puedo dejar aquí mi correo, ¿ya? Se los voy a escribir. También si es que necesitan algún otro material por el estilo, alguna ayuda, también estoy para ello, chicos, ¿ya? A ver. Listo. Sí, Cristian, ahora les envío. Sí, Teresa, tenemos que ver todo, ¿sí? Todo el lenguaje corporal. A ver. Sí, Teresa. Bien. Bien, chicos, entonces también les voy a estar enviando el examen mental, ¿ya? El examen mental que yo suelo utilizar, quizás ustedes también lo quieran utilizar, no hay problema. eh, les estaré enviando ese material y si es que por allí no les funciona mucho, pueden crear yéndose de ese examen o también de otros exámenes mentales, ¿ya? Bien, aquí vemos lo que este es el C puro, ¿no? Es decir, vamos a tener que evaluar tanto el aspecto cognitivo, que son los pensamientos, el aspecto afectivo, que son las emociones, fisiológico, que es las reacciones corporales, y el aspecto motor, que hace referencia a las conductas. ¿Listo? Entonces, algunas preguntas que por ahí nos podemos estar guiando. Sí, Nayeli, les estaré enviando. Algunas preguntas que ustedes pueden también utilizar o guiarse para poder abordar cada una de estas esferas son las siguientes. ¿Qué piensa usted en esa situación? ¿Qué significa para ti que la persona te haya gritado? ¿Qué significa para ti que te hayan dicho que no eres suficiente? ¿Qué significa para ti que no puedes realizar un examen, etcétera? ¿Sí? ¿Cuál es tu interpretación de esta situación, etcétera? En el aspecto afectivo tenemos qué sientes en esos momentos cuando estás exponiendo, ¿no? ¿Qué emoción surge cuando estás conversando con tu mamá? ¿Dónde, cuándo, cómo y cuántas veces ocurre la ansiedad que estás manifestando? ¿Listo? El aspecto fisiológico, que son las respuestas corporales. ¿Qué sensaciones internas experimentas? Dolor de estómago, dolor de cabeza, tensión muscular, etcétera. ¿Experimentas cambios corporales en cuanto a experiencias? ¿Hay sudoración, insomnio, etcétera? ¿Bien? El aspecto motor, que son las conductas. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Cuáles son tus actos o qué actos se evidencian en, ¿no? ¿Desde cuándo tiene lugar este comportamiento problemático? ¿Sí? Estas son algunas preguntas que nosotros tenemos que hallar en sus 4 esferas del paciente según la TCC. ¿Listo? A ver, por otro lado, la entrevista pues es afectuosa y respetuosa. Afectuosa no quiere decir que voy a estar de abrazos con el paciente, ojo, ¿bien? Sino que es una forma de la expresión de la empatía que yo tengo con el paciente, ¿listo? Es decir, yo voy a tener esta capacidad de una escucha activa, no escuchar para responder, sino escuchar realmente la necesidad del paciente, ¿sí? Voy a tener tolerancia también, ¿no? Empatía y objetividad. ¿Listo? Entonces, ¿es respetuosa? Por supuesto que sí, ¿ya? Es activa. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que adoptar un rol activo frente a las dificultades, ¿sí? Ya sea en la entrevista como también en el proceso de psicoterapia. Pues evidentemente, como cualquier técnica psicológica, si es que el paciente no tiene un rol activo, ¿bien? Durante este proceso, no va a haber avances. ¿Listo? Aquí yo les realizo a los pacientes una metáfora que se las voy a comentar y quizás también les sirva a ustedes. ¿No? Yo le digo, a ver, imagínate que hay una persona que quiere bajar de peso, ya sea por salud o porque quiere verse delgado, etc. ¿Vean? Entonces va y pisa el ambiente del gimnasio. ¿Vean? Pero no es suficiente solo con ir al gimnasio, sino que es lo que tiene que hacer la persona.
Tiene que realizar el ejercicio, obedecer al instructor, obedecer al nutricionista, ¿sí? Entonces, realiza su ejercicio como tal y se va del gimnasio. ¿Qué es lo que tiene que hacer saliendo del gimnasio? No puede comer quizás grasas, quizás comida procesada, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una concordancia entre su objetivo, el ir al gimnasio y fuera del gimnasio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer esta persona? De manera constante va a hidratarse, va a hacer quizás algún otro ejercicio, quizás por allí la alimentación balanceada, saludable, etcétera. Bien, lo mismo pasa en psicoterapia, es decir, si es que el paciente viene y solo pisa el ambiente, pero no realiza ningún aporte, un rol activo fuera de la sesión, no vamos a llegar eh, al objetivo final, ¿no? Entonces, de esta forma, la consulta es el ambiente apropiado para que tú puedas ayudarte a ti mismo a través de las herramientas que te vamos a estar proporcionando, pero va a depender también de ti, ¿no? Fuera de la sesión, de cómo es que tú empleas las herramientas y si es que las estás empleando o no. ¿Listo? Entonces, el rol activo del paciente es fundamental. Bien, por allí quizás les podría estar pasando o les puede pasar, o quizás ya les pasó, que hay pacientes que acuden a terapia y que pese a la motivación, a la orientación, al acompañamiento, no realizan lo que es las tareas, las herramientas, etcétera. Para nosotros puede ser quizás un poco frustrante, pero también tenemos que cuidarnos porque somos personas, ¿sí? Somos personas y esto pues evidentemente nos puede afectar. Bien, entonces, por allí siempre considerar la importancia de que nosotros como psicólogos también vayamos a terapia, porque es fundamental realizar este descargo, ¿no? El descargo emocional que tenemos, porque recordemos que somos personas, ¿sí? Y nos podemos frustrar cuando un paciente no vemos su avance, no hay ningún avance, ¿listo? Por ahí quizás ver la manera de cómo guiar al paciente, pero si el paciente no quiere ser ayudado, no podemos hacer magia porque no tenemos la capacidad ni el poder de realizar ello, ¿no? Entonces, siempre por ahí cuidarnos a nosotros como personas también es importante. ¿Ya? Bueno, vamos a ver algunas actitudes que tienen los pacientes, ¿ya? Primero que, bueno, quizás hay pacientes consultantes que no tienen conciencia de su conducta disfuncional. En este caso, se da muchas veces en los niños, ¿sí? O en los adolescentes, ¿no? Los adolescentes a veces nos dicen, bueno, en realidad yo no debería estar en terapia. Los que deberían estar en terapia son mis papás, ¿no? A mí en algunos casos sí me han dicho eso, ¿no? A mis colegas de aquí también. Entonces, no hay una conciencia de que hay una conducta disfuncional y que nosotros tenemos que trabajar para que ellos poco a poco puedan darse cuenta y tomar conciencia de la conducta disfuncional, ¿no? Por otro lado, el paciente puede llegar confundido, sin claridad en cuanto a sus problemas, ¿no? También puede pasar. Y por otro lado, el paciente tiene conciencia de su conducta disfuncional, ¿no? Hay pacientes que nos dicen de manera muy explícita, pues me está pasando esto y quiero trabajar en ello, ¿no? De su conducta disfuncional. Bien, a ver, tarea para la casa en el primer contacto sí le podríamos dejar a los consultantes, ¿no? Algunos sí, otros no. Va a depender mucho de nuestro criterio y también de cómo vemos al paciente, ¿ya? Una tarea quizás como primera actividad para el consultante es que redacte una pequeña autobiografía, narrando los acontecimientos más importantes de su vida. Acontecimientos ya sea positivos o ya sean negativos, ¿ya? A mí como especialista me sirve esta información para poder conocer cuáles son las experiencias que mi paciente considera como positivo y cuáles son las experiencias que él mismo considera como negativo,
¿bien? Por otro lado, también fortalecemos de cierta forma el compromiso del paciente con relación a las tareas que posteriormente se le estará dejando durante el proceso de intervención. Bien, bueno, aquí en esta diapositiva, chicos, ustedes tienen algunos ejemplos de entrevista, ¿no? Por ejemplo, a ver, describa detalladamente el motivo de consulta, ¿no? Podemos variar. Sí, podemos variar, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual te encuentras aquí? ¿Qué es lo que te animó a estar presente el día de hoy? Etcétera. Sí, son algunas preguntas que podemos utilizar para poder obtener información sobre el motivo de consulta. Algo que desde que yo estuve en pregrado, siempre me enseñaron, incluso también en posgrado, que dentro de lo posible, tratemos de anotar todo, literal, lo que nos dice el paciente en cuanto al motivo de consulta. Ahora, también tengamos cuidado con ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que por allí, por anotar todo, solo estemos enfocados en anotar y no estamos teniendo una relación con el paciente, ¿bien? Sí, anotar puntos claves, anotar quizás por allí algunas algunas técnicas, ¿no? Que nos puede ayudar a poder recordar lo que es la información, pero estar los 45 minutos anotando o los 30 minutos de 45 minutos anotando, pues ello no va a ser tan favorable para construir la relación con el paciente, ¿sí? Porque el paciente va a decir, bueno, lo único que se haciendo es anotar. No, busquemos entablar la relación y cuando nosotros entablamos relación es a través del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. ¿Bien? A ver, ¿alguna otra pregunta que siente, que piensa, qué le parece el problema que le trae aquí, ¿no? Para conocer el nivel de conciencia también de la conducta problemática. ¿Cuándo fue la última vez que le ocurrió? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Dónde? En general, ¿con qué frecuencia le ocurre esta conducta problemática? ¿Cuánto dura? ¿Con qué intensidad? En una escala quizás del 1, que 1 es nada y 5 es mucho. ¿Sí? ¿Cómo le afecta a su vida diaria el problema que le ha traído aquí? ¿No? O directamente le decimos el problema, ¿no? La conducta problemática. ¿En qué situaciones concretas ocurre el problema? ¿No? Y aquí le tenemos que decir que nos describa cuáles son las características de la situación, de las personas que están inmersas en la situación, qué ocurre antes, qué ocurre después, ¿sí? Para tener información y realizar lo que es el análisis funcional de la conducta, que ahora lo vamos a ver. Por otro lado, cuando empezó el problema, especifique qué, cuándo, dónde y cómo le ocurrió la primera vez que aparecieron quizás los síntomas, ¿no? Aparecieron los síntomas y en qué circunstancias. Desde entonces se ha agravado el problema, se mantiene con la misma intensidad, es más intensa, menos, ¿sí? Ya dependiendo de las respuestas. ¿A qué cree que se debe su problema? También podemos preguntar para conocer cuál es la causa que el paciente cree, ¿sí? Que es de su problema actual, ¿no? El problema o la conducta problemática que presenta en su situación actual. Listo. En el segundo encuentro ya realizamos lo que es la evaluación funcional, es decir, nosotros ya podemos estar aplicando nuestras pruebas psicológicas, nuestros test, etcétera, ¿bien? Recordemos que para que nosotros demos un diagnóstico no solo basta tomar una o dos pruebas, ¿bien? La prueba en sí no nos da un diagnóstico como tal, sino que nosotros tenemos que sintetizar toda la información de la entrevista, de la anamnesis, del examen mental y de las pruebas para poder realizar un buen diagnóstico, ¿ya? Realizamos la síntesis y de esta forma podemos establecer una presunción diagnóstica. Ahora, por otro lado, también realizo, según la formación de la TSC, ese tipo de ejercicio que es el termómetro emocional. Entonces, vamos a comenzar por cada una de las áreas, ¿no? Tenemos la área de la salud, área social, familiar, de pareja o sexual, académica, laboral, espiritual y personal, ¿sí? Y le decimos, vamos a comenzar por el área quizás social. De la escala del 1 al 10, siendo el 10 el máximo puntaje que le puedo otorgar en esta área, ¿bien? Es decir,
Del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho te sientes en esta área? Lo que sucede, es decir, si es que es un 10, no cambiaría nada, está completamente satisfecho, completamente feliz de tener un área como esta. ¿Sí? Si nos dice 10, 9, 8, ya dependía. ¿Listo? Y lo hacemos con cada una de las áreas correspondientes que vemos en la pantalla. A ver, Mariana, ¿podemos quitar el área académica? Sí, pues evidentemente, chicos, va a ser flexible, porque no todos quizás estudian, no todos quizás laboran, entonces va a depender de la situación actual del paciente. ¿Bien? Y le vamos a preguntar, una vez que ya establecimos los puntajes, ¿cuáles son las razones que sustentan el puntaje 9, 8, 5, 7, etcétera? ¿Bien? Y también le vamos a solicitar que nos dé información sobre cuál es la situación o experiencia que le genera mayor malestar emocional dentro de estas áreas, ¿sí? Y que nos dé algún ejemplo para que nosotros tengamos información acerca de ello. Podemos utilizar esto, lo que ven en pantalla, como también podemos utilizar lo que es la rueda de vida, ¿no? Que es para tomar conciencia de cómo están nuestros niveles. Entonces, ¿cómo es la rueda de vida? Lo mismo, ¿sí? Parecido. Aquí le ponemos, por ejemplo, el área familiar. Aquí le ponemos el área social, ¿no? Sus interacciones interpersonales. Por aquí de pareja, etc. Bien, ponemos en cada uno las áreas. Entonces, yo le voy a decir a mi paciente. Aquí, este puntito es el 0. Bien. Y la corteza, es decir, lo que está afuera, bien, es el máximo puntaje, que es 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra rueda de vida. 0 y 10. 10 es el puntaje máximo y el 0 es el mínimo. Entonces, ¿qué tan satisfecho te sientes en tu ámbito familiar? Del 0 al 10. Quizás un 2. Ok, un 2 estaría por aquí. Pone su 2 y pinta su rueda. Bien, por ejemplo, la pinta aquí. ¿Sí? Pinta su rueda. De la misma forma, en el área social, un 5. Okay, un 5 más o menos está por aquí. Y pintamos nuestra rueda, ¿sí? Y con cada una de las áreas correspondientes. ¿Listo? Entonces, yo después de haber realizado todo lo que es la rueda de vida, es decir, todos los puntajes, le pregunto a mi paciente, quiero que observes tu rueda y que me digas qué es lo que te dice. ¿Qué te dice tu rueda? ¿Bien? Me dice que no tengo niveles altos, que no soy satisfecha con mi vida. Me dice que tengo que trabajar más quizás en el área familiar, en el área de pareja, etc. Bien, esto me permite para mí establecer objetivos junto con el paciente y para el paciente que éste pueda ser consciente de cómo está cada una de sus áreas de vida. ¿Sí? Podemos utilizar esto como también ello, ¿no? Que se asemeja. Listo. Por otro lado, importante, fundamental, lo que es la autoobservación y el autorregistro, ¿sí? Es fundamental en la TCC, ambos. A ver, estas técnicas de autoinforme, como lo que vemos aquí, ¿sí? Nos ayuda a nosotros para obtener información y ayuda al paciente para que sean como un feedback, ¿no? Que fortalece el comportamiento de cambio y permite rectificarse también, ¿bien? Entonces, lo que ven en pantalla, ¿bien? Esta tablita es, a ver, vamos a ampliar un poquito. Es el formato que solemos utilizar. ¿Listo? Aquí ponemos la fecha, la situación, qué pasó, la emoción, el pensamiento y qué haces la conducta. ¿Listo? Por ejemplo, fecha, el 15 de mayo de 2024. Situación, quizás peleé con mi pareja y me fui a bailar y a tomar con mis amigas. Emoción, tristeza, enojo,
frustración, ¿listo? Pensamiento, que mi pareja me va a dejar, me va a pedir quizás el divorcio, ya no me quiere, me es infiel. ¿Qué hace? ¿Qué hice en ese momento? Me fui a la discoteca, ¿no? O me fui a tomar, a beber con mis amigas y mis amigos. ¿Listo? Entonces, esta tabla que ustedes ven en pantalla es la que utilizamos en primera instancia, ¿sí? Para obtener información de las emociones, el pensamiento y su acción. ¿Listo? A ver, cuando nosotros realizamos ello, fundamental, como les decía, vamos a ver cuáles son los pensamientos que está teniendo el paciente. Por ahí vamos a identificar ideas irracionales, distorsiones cognitivas, que ya lo vimos en la sesión anterior. Por otro lado, vamos a conocer cuáles son las estrategias que tiene el paciente para poder afrontar una situación. En este caso, es una estrategia de escape, ¿no? Escapo del dolor, escapo de la situación, escapo de mi pensamiento a través del alcohol. ¿Listo? ¿Cuáles son las estrategias para que de esta forma nosotros, a través del proceso de intervención, podamos modificar? Bien. Bueno, aquí les decía los test psicológicos y establecer también nuestra línea base, ¿no? Algunos test psicológicos que podemos utilizar, como el test de Raven, el test de Cattell, el test de autoestima, conociendo mis emociones, el Maslin, el Milo, etcétera. Bien, varios test que probablemente ustedes también ya conocen, ¿sí? Que aplicamos a los consultantes. Bueno, establecemos lo que es, por ejemplo, nuestros resultados, realizamos lo que es el informe psicológico. Bien, entonces, chicos, el proceso es el siguiente. El primer contacto que tenemos con el paciente, realizamos la entrevista, realizamos lo que es la anamnesis, el examen mental, la aplicación de pruebas psicológicas. Todo esto es el proceso de evaluación. Bien, una vez que terminamos este proceso de evaluación, vamos a tener que entregar un informe psicológico, ¿sí? O por ahí los resultados, ¿sí? Los resultados de todo el proceso de evaluación, ¿listo? Esto, lo que ven en pantalla, la tablita, el registro, lo tenemos que hacer la primera semana, ¿ya? Se hace la primera semana para que yo establezca mi línea base, que ahorita la vamos a ver, ¿bien? Yesenia, va a depender mucho, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en un centro, tenía que hacer mínimo 4 sesiones de evaluación, ¿sí? Esa era su política. Ahora, hay otros que solo utilizan una sesión de evaluación, ¿bien? Va a depender muchísimo del abordaje, va a depender también de la situación o la conducta problemática y también del paciente, porque hay pacientes que pueden venir predispuestos como pacientes que no. ¿Listo? Por ejemplo, con los niños tiende a ser un poquito más, ¿no? Aquí nosotros utilizamos 3 sesiones de evaluación, mínimo 2 sesiones, pero 3 a 4 sesiones y la quinta damos lo que es el informe, ¿no? Va a depender. Pero como te digo, hay pacientes que a la tercera sesión ya tenemos los resultados y la cuarta sesión realizamos la entrega y la exposición del informe psicológico. Bien, entonces, como les decía, vamos a establecer en la primera semana la línea base. ¿Bien? Vamos a ver, para que nosotros establezcamos lo que es la línea base, vamos a basarnos en este autorregistro, ¿sí? Que es el mismo autorregistro que hemos visto. Bien, entonces, Cristian, te escuchamos. Hola, buenas. Tengo una consulta en torno al informe psicológico, ¿no? Ujú. Bueno, digamos que ya tengo mis 4 sesiones, le voy a dar el informe psicológico al paciente
¿Tengo que dárselo físicamente o solo tengo que decirlo? Listo, Sí, Cristian. mi duda. Bien. Eh, ok. Bien, chicos, a ver, hay políticas en ciertos lugares, ¿no? Como les comentaba, yo hace el año pasado trabajaba en un centro psicológico, ¿listo? Que tenía la política, ¿no? Eh, si el paciente quiere el informe psicológico, ¿sí? En físico, tenía que realizar un pago, ¿sí? Ya un pago correspondiente que ellos establecían. ¿Listo? Ahora, nosotros por ética tenemos que dar los resultados, ¿sí? A ver, esto del informe psicológico aquí, nosotros lo manejamos de la siguiente forma. Siempre le damos un informe psicológico en físico al paciente, porque recordemos que la evaluación que se ha hecho es de él o de ella, del consultante. Y el consultante tiene el derecho de tener su informe psicológico. ¿Bien? Entonces, es importante que nosotros le demos en físico. ¿Bien? En cuanto al costo, en cuanto a los resultados, etcétera, va a depender mucho de los centros. Lo digo por experiencia. ¿Bien? Pero aquí en el centro, en mi centro, donde estamos ahora, eh, por ley, por ética, nosotros damos el informe psicológico en físico. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos las 3 sesiones de evaluación. La cuarta sesión le entrego el informe psicológico al paciente y yo tengo la copia. Bien, tengo la copia para poder tenerlo o adjuntarlo en su historia clínica. ¿Listo? Y realizamos lo que es la exposición, es decir, le explico todo el informe y le explico los resultados y las recomendaciones como tal. Bien, entonces, Cristian, como te digo, ¿no? Hay centros que cobran aparte el informe y como hay un costo de por medio, a veces los pacientes no lo pagan, ¿no? Entonces solo le damos de manera oral, ¿sí? Esto va a Eh, depender mucho. ¿Bien? ya, mi duda era porque hace unos años atrás yo asistí al psicólogo y yo ¿Listo? solicité mi informe psicológico, no me lo dieron, o sea, me lo dieron, lo vi, pero no me lo quisieron entregar, yo quería tener uno propio. Y yo hablé con las autoridades, pues me dijeron que no pueden dármelo físico para que yo no me sugestione con el diagnóstico que tenía, ¿no? Ya que el Cristian de ese tiempo, de ese informe, era en el pasado, ¿no? Entonces, lo cual en lo personal me pareció interesante, o sea, no me pareció justo tampoco, porque yo quería tenerlo, quería saber, revisarlo de nuevo. Entonces, esa era mi duda, que siempre, si el paciente me pide su informe, ¿sabes qué? Que lo quiero físico, si me lo puede llegar, creo que me parece justo que la persona lo tenga. Ya es que si se sugestiona o no de que ese es su diagnóstico, de que así va a ser para siempre, bueno, aunque no es así, ya depende de la persona, del paciente. Esa era Ujú, mi duda. ujú. Bien, Cristian. Bueno, extraño un poco, ¿no? El hecho de que si es que tú como paciente solicitas el informe psicológico, está como nosotros en nuestro deber brindarle el informe psicológico. Ahora, recordemos que parte en una de las secciones que son los datos, ¿no? Nosotros establecemos fecha de evaluaciones, ¿bien? Por ejemplo, yo evalué a la persona X el 15 de mayo del 2023. ¿Listo? Y la persona viene y me dice, quiero mi informe. Sí, le tengo que entregar. Es que tiene el derecho la persona de tener su informe psicológico. ¿Sí? Es un derecho que tienen los consultantes. Nosotros tenemos que darle su informe psicológico, ¿no? Sobre todo si es que lo solicitan. ¿Bien? Eh, Así, el informe, pues claro, tiene una fecha de caducidad, ¿no? No podemos ir después de quizás de 5 o 6 años a pedir nuestro informe, porque sabemos que la situación va a ser totalmente diferente. Así, por más diagnóstico que tenga, yo necesito el informe psicológico, ¿sí? Como paciente, tengo el derecho de poder solicitar y tengo el derecho también que me den
informe como tal. Y nosotros como especialistas tenemos el deber de entregar un informe psicológico, ¿sí? Ahí, si es que quizás, Cristian, por ahí te mencionaron que eh, te sugestionas o para evitar este tipo de quizás de situación, ¿no? Hipotética, porque ellos tampoco sabían si es que tú ibas a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, no me parece, o no, realmente a manera muy personal, no me parece o no me parece que fue una forma adecuada de accionar, ¿no? Pero sí, chicos, siempre tengamos cuidado con ello, ¿sí? Entreguemos el informe psicológico dentro de lo posible. Es nuestro deber, es nuestro trabajo. Bien, listo, chicos. ¿Hay alguna otra duda, consulta? ¿O todo está claro? Por favor, me avisan. Juliana, te escuchamos. Buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo está? Sí. Yo quería hacer una consulta. En cuanto al tema de lo que es el diagnóstico conductual, ¿es necesario que el paciente tenga ya algún otro tipo de diagnóstico para yo poder evaluarlo o que simplemente me visite y me diga qué es lo que siente? Ok. A ver, voy a responder tu duda, ¿sí? A ver, es importante que yo realice la evaluación, ¿sí? Es fundamental, chicos. Bien, y el proceso de evaluación es lo que hemos visto, ¿no? Es decir, realizamos lo que es la entrevista, las preguntas como tal, la anamnesis, el examen mental y lo que son las pruebas o la aplicación de pruebas psicológicas. Bien, si yo tengo la facultad de poder dar el diagnóstico, lo doy, ¿sí? Si es que estoy por allí dudando del diagnóstico, entonces busquemos la forma de realizar una presunción diagnóstica para evitar también inconvenientes legales. ¿Listo? Pero la evaluación es parte de todo el trabajo que nosotros realizamos. No podemos realizar psicoterapia si es que no tenemos una evaluación previa, porque la evaluación previa nos da indicadores que, como bien dice su nombre, van a indicar en qué necesidades vamos a estar trabajando con el paciente. ¿Listo? Entonces, no sé, Juliana, si contesté tu pregunta. Sí, más o menos. Lo que pasa es que mi duda o mi pregunta viene al caso en que, por ejemplo, ¿no? Sea Ujú. una persona con un trastorno ya diagnosticado, ¿no? Yo la atiendo y ya sé y que más o menos es lo que lo que está requiriendo, ¿no? Pero si por A o B no tiene ningún tipo de diagnóstico, de ningún tipo de trastorno, aún así se le puede hacer la evaluación y aún así se le puede dar el diagnóstico, o sea, dando un diagnóstico así nosotros, sin necesidad de tener algo previo. A eso No. más o menos voy, no sé si más o menos me entiendes. A ver, vamos a ver. A ver, Juliana, si te logro contestar. ¿Sí? Gracias. Listo. A ver, si es que el paciente viene con un diagnóstico como tal, bien, sí es importante que nosotros realicemos una evaluación, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso me permite también conocer más al paciente. Ahora, si el paciente no tiene un diagnóstico, yo sí o sí tengo que realizar también el proceso de evaluación. Porque, por ejemplo, un paciente puede tener baja autoestima y no es un diagnóstico de un trastorno como tal, ¿sí? Es un indicador de que mi paciente no se siente bien consigo mismo, ¿sí? Pero no es un trastorno, ¿listo? Ahora, hay pacientes que pueden acudir a consulta y no necesariamente necesitan un diagnóstico como tal, ¿no? Le podemos poner que pues no hay un diagnóstico como tal, ¿sí? Por el proceso de evaluación. Pero, Juliana, sí tenemos que evaluar.
Y yo no puedo hacer un diagnóstico si no hay una evaluación. Porque si yo le digo al paciente, a ver, tienes trastorno de ansiedad generalizada, solo en base a lo que el paciente me dijo, ¿sí? Y no indagué más, voy a cometer un grave error. Y él va a decir, bueno, Mariana, la psicóloga me dijo que tengo trastorno de ansiedad generalizada, pero ¿qué pruebas tengo como psicóloga? ¿Qué pruebas tengo para yo haber afirmado este diagnóstico como tal? Si es que yo no realicé una evaluación previa, ¿sí? Entonces, sí es importante que realicemos la evaluación, ya sea para realizar lo que es el diagnóstico o solo para trabajar indicadores, porque recuerden que no todos los pacientes vienen porque tienen un trastorno como tal, sino por quizás problemas de ira, probablemente baja autoestima, orientación vocacional, etcétera. ¿Sí? Juliana, ahora sí, logré. Sí, perfecto, lo entendí totalmente. Muchísimas gracias. Listo, Juliana. Gracias a ti. Gracias. Bien, chicos, ¿tienen alguna otra duda, consulta? ¿O está todo claro para continuar? Hola, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Eh, Jessy. Mi pregunta más que todo va al tema de, como usted mencionó al final, el tema de baja autoestima, dependencia emocional. En esos casos, ¿cómo sería la evaluación y cómo es que nosotros podríamos diagnosticar? Listo, Yesenia. Porque, por ejemplo, en la dependencia emocional no está catalogada en este caso en el DSM-5, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo es que se porque justo estoy pasando por esto y esta semana entonces no tengo ni idea clara, ¿no? De cómo hacerlo. Ujú. Bien, Yesenia, el proceso de evaluación es el mismo, ¿sí? Como les decía, entrevista, anamnesis, examen mental, la aplicación de pruebas. Ahora, si no hay un diagnóstico que nosotros podemos codificar, entonces no le ponemos el diagnóstico, porque no hay un diagnóstico, ¿no? Pero sí le podemos poner por allí en conclusiones, ¿sí? Siempre recuerden, chicos, que no podemos afirmar en los informes psicológicos, ¿sí? La paciente tiene, ¿no? La paciente refiere que bla, 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 ¿sí? Según la observación o según el test tal, por ejemplo, el test de autoestima de Cooper, la paciente manifiesta, ¿sí? Porque si yo digo la paciente tiene baja autoestima, estoy afirmando. Siempre tengamos cuidado con ello. Es refiere, sostiene, la paciente o el paciente, el consultante o las iniciales. ¿Listo? Ahora, aquí pues evidentemente no hay una codificación de un diagnóstico como tal. Nosotros no vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? F29 punto o F99 punto dependencia emocional. No, ¿cierto? No lo vamos a encontrar como tal, pero sí lo ponemos en las conclusiones, ¿sí? Pero Yesenia, más que dependencia emocional, quizás podríamos manejarlo con otros términos, ¿no? La paciente, o según la evaluación tal, la paciente manifiesta una autoestima baja por tal resultado, ¿sí? Y trabaja en base a esos indicadores que tú ya hayas evaluado previamente. ¿Sí, Yesenia? Genial, doctora, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Consulta, chicos. Ninguna, entonces. Bien, si es que tienen dudas, también me pueden escribir al Gmail o también les voy a estar compartiendo mi número, ¿sí? A ver, por el chat. Para que también me puedan escribir de manera más directa, ¿sí? Bien, chicos, entonces continuamos con la línea base. Como les decía, en la línea base nosotros vamos a obtener la información del primer autorregistro que realiza el paciente. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tengo un autorregistro de una pacientita ya de varios mesecitos atrás que registró lo siguiente. A ver, situación, Aaron, que es su expareja,
Bien, Aaron me llamó y me dijo para encontrarnos y hablar. Esa es la situación. Emoción, ¿qué sentí del 0 al 10? Siendo 10 el nivel máximo. Sentí ansiedad en un nivel 9 y felicidad en un nivel 9. ¿Qué pensé? Que necesitaba encontrarme con él, que íbamos a retomar la sesión. ¿Qué hice? Le respondí que sí y salimos a comer y tuvimos intimidad. ¿Bien? Entonces, en cada una de las situaciones va a tener que poner qué sentí, qué pensé, qué hice. ¿Listo? Y nosotros podemos realizar nuestra línea base de emociones. ¿Sí? Aquí. Por ejemplo, la paciente sentía ansiedad, felicidad, ansiedad, tristeza, ansiedad, culpabilidad, cólera, tristeza, ansiedad y cólera. ¿Bien? Entonces, lo que he resaltado, lo ponemos en un Excel, en un cuadrito, y realizamos nuestra línea base, que sería la de aquí. ¿Bien? Entonces, vemos que el día viernes, ella presentó en un nivel bajo lo que es la cólera y la culpabilidad. Pero ese mismo día presentó en un nivel alto la tristeza y un nivel más alto la ansiedad. ¿Listo? Entonces, aquí vemos la predominancia de la ansiedad, ¿no? La ansiedad, la culpabilidad, la tristeza y la cólera. Esta línea base yo la guardo, ¿sí? Para poder trabajar. ¿Qué hago? Guardo eso en su historia clínica y después, ya en el periodo casi para finalizar las sesiones, nuevamente le invito a realizar el autorregistro y realizo la línea base, ¿sí? La nueva línea, ya no sería línea base, ¿no? Sino la nueva línea, ¿sí? Y pues evidentemente espero que la ansiedad esté por aquí, ¿no? La culpabilidad también, ¿no? La tristeza también. ¿Listo? Entonces, a raíz de esto, el paciente conoce cómo es que está su estado emocional actual y al finalizar la sesión, cómo es que está finalizando en cuanto a su línea de emociones. ¿Listo? Esto es nuestra línea base que realizamos con los consultantes. Bien, ahora, también, según la TCC, bien, nosotros realizamos el análisis topográfico de la conducta. Al realizar el análisis topográfico de la conducta, tenemos que identificar las respuestas motoras y los parámetros de la conducta. Chicos, eso es lo más rico de todo este proceso para obtener información, ¿ya? Entonces, las respuestas motoras. Vamos a identificar cuáles son las conductas, el aspecto motor, qué es lo que hizo el paciente, ¿bien? La respuesta fisiológica, qué sintió su cuerpo ante la situación como tal. El aspecto cognitivo, qué pensamientos tiene o tuvo el paciente en la situación. Y sus emociones, qué emociones sintió en el momento. ¿Listo? Esto en cuanto a respuestas motoras. En cuanto a parámetros de la conducta, tenemos lo que es la frecuencia, qué tan frecuente es la conducta, la duración y la intensidad de la misma. ¿Listo? Cuando nosotros realizamos lo que es el análisis topográfico de la conducta, lo hacemos junto con el análisis funcional de la conducta. ¿Bien? Van de la mano, ambos. Vamos a aprender ahora cómo es el análisis funcional de la conducta. ¿Listo? Aquí vamos a hallar el antecedente, es decir, qué pasó antes de ejecutar la conducta problemática. Bien, tenemos antecedente externo y antecedente interno. Externo es cuando son situaciones fuera de nuestro mundo interior, ¿sí? Que son objetivas observables por los demás. Y el antecedente interno son sensaciones, imágenes, recuerdos, pensamientos, ¿sí? Algo que sucede dentro de nosotros. Por otro lado, vamos a tener que hallar el consecuente, ¿listo? Que son los acontecimientos que ocurren después de haber ejecutado la conducta problemática. Y los consecuentes es ello, ¿sí? Que hacen que la conducta se mantenga. De la misma forma, tenemos consecuente externo e interno. Externo, que pasa fuera de la persona, y lo que es el antecedente, perdón, consecuente interno, es lo que pasa dentro de la persona. ¿Listo? Ambos. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo puedan
entender mejor, ¿ya? A ver, primero vamos con un ejemplo de un pequeño. La respuesta problemática es que la niña llora y grita, ¿sí? Escandalosamente, grita, se golpea a sí misma, entre otros, ¿sí? Esa es la respuesta problemática. Vamos a hacer lo que es el análisis funcional de la conducta. Como primer paso, hallaremos el antecedente, ¿listo? Y yo le voy a preguntar a la mamá en este caso, ¿qué ha sucedido antes de que la niña llore y grite y se golpee? ¿Sí? O ¿qué cree que puede estar provocando la conducta del llanto y del grito y de la autolesión, por ejemplo? ¿Listo? La madre me sostiene lo siguiente. Bueno, es que yo le suspendí el uso de la computadora. Esto pasó antes de que la niña grite y llore, ¿sí? Quizás probablemente esta haya sido la causa, ¿sí? Punto número 1. Punto número 2. Yo voy a hallar el consecuente, ¿listo? Y le puedo preguntar, ¿qué pasó después de que la niña grite y llore? O le puedo preguntar qué consigue la niña con llorar y gritar. ¿Listo? Y en este caso la madre me comenta lo siguiente. Bueno, cedí ante el grito y el llanto, de modo que le permití el uso de la computadora. Listo. Vimos que el ceder y el permitir nuevamente el uso de la computadora refuerza la conducta problemática de la niña. ¿Sí? Sí, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda o todo está claro? Todo claro. Ok. Listo, Karen. Bien, vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? La respuesta problemática es el consumo de alcohol. ¿Listo? Yo le voy a realizar la pregunta al paciente. ¿Qué ha sucedido antes de que tú consumas alcohol? ¿O qué crees que puede estar provocando el consumo de alcohol? En este caso, el paciente me dice, bueno, recuerdo cuando terminé con mi pareja. ¿Este sería un antecedente interno o sería un antecedente externo? Lo pueden escribir. A ver, Yesenia. Es un antecedente externo, por lo visto. Ok, a ver, nuevamente. Yo recuerdo cuando terminé con mi pareja. No, interno, porque dice recuerdo, sí. Así es, ¿no? Recuerdo, entonces sería interno. Excelente. Bien, hallamos ya el antecedente. Ahora vamos a hallar el consecuente. Y le pregunto, ¿qué pasó después de que tú consumas alcohol? O yo particularmente utilizo la segunda, ¿no? ¿Qué consigues con consumir alcohol después de haber recordado la ruptura de tu relación? En este caso, mi paciente me dice, bueno, evito sentir el dolor y olvido mi pena. ¿Sería un consecuente interno o externo? Muy bien. ¿Sí? Sí, externo. Interno. ¿Sí? Sería un consecuente interno. ¿Ya? Ya, chicos, ¿por qué? Porque es evito sentir. ¿Quién está sintiendo? La persona. Siente adentro, ¿cierto? Sentimos adentro de nuestro organismo. El sentimiento no lo podemos experimentar afuera de nuestro organismo. ¿Sí? Interno. ¿Listo, chicos? Bien. Vamos a ver un caso. ¿Ya? A ver, vamos a ampliar un poquito. A ver, ¿qué dice aquí? Ya. Rafael, de 17 años, reacciona de manera agresiva, golpeando, aplaudiendo, gritando, cuando su mamá le llama la atención o discute con la hermana. Ante ello, algunas veces se tira al suelo, se golpea la cabeza con sus manos o sacude a su hermana cuando se siente muy enojado. ¿Bien? Entonces, cuando termina de hacer sus rabietas, se dice a sí mismo que es un tonto.
Su padre acude a su casa para castigarlo, la madre le riñe y la hermana lo ignora. ¿Listo? A Rafael, 17 años. Bien, a ver, coménteme. Aquí, ¿cuál sería la conducta problemática? ¿Cuál sería la conducta problemática que ustedes van a trabajar? De atención y la violencia. Muy bien, David. La agresividad, golpea, aplaude, grita. Muy bien. La agresividad, el hecho de golpear, el aplaudir, el gritar cuando la mamá le llama la atención o discute con la hermana. También que se tira al suelo, ¿cierto? Porque es una conducta problemática. Muy bien, Alonso. ¿No? Golpea la cabeza con sus manos o sacude a su hermana cuando se siente muy enojado, ¿sí? Estas son las conductas problemáticas que el paciente está manifestando. Listo, ya hemos identificado la conducta problemática. Ahora, vamos a identificar el antecedente. ¿Qué pregunta puedo elaborar para hallar el antecedente? Excelente, Alonso. ¿Qué puede estar provocando la conducta? ¿Sí? O también qué puede o qué sucedió antes de que la persona grite, golpee, ¿sí? Golpee, se golpee la cabeza con sus manos o sacude a su hermano. Excelente. ¿Y qué pregunta puedo yo realizar para hallar el consecuente? ¿O qué preguntas? Muy bien, Alonso. Carolina, ¿qué consigues con eso o qué pasó después? Excelente. Entonces, vamos a ver. ¿Bien? Aquí, golpea, aplaude, grita, se tira al suelo y se golpea la cabeza. ¿Sí? La conducta problemática. ¿Listo? ¿Qué pasó antes? Bueno, su mamá le llama la atención y discute con su hermano. Esto sería antecedente externo, ¿cierto? Así es, Geraldine. Sería un antecedente externo porque es algo que sucede fuera de Rafael, ¿ya? Y por otro lado, mi mamá siempre me molesta. Este es un antecedente interno. Mi mamá siempre me molesta. Es un pensamiento. Mi hermana es una odiosa y siempre me exige las cosas. Es un pensamiento, ¿sí? Al ser pensamiento sería un antecedente interno. ¿Listo? Y vamos a ver la consecuencia. ¿Qué consigue con eso? Uno, que venga su papá a verlo, aunque fuera para gritarle, ¿no? O para llamarle la atención. Chicos, ese es un reforzador positivo, lo que vimos en la sesión anterior. A ver, Mariana, ¿por qué sería un reforzador positivo? Porque le estoy presentando un estímulo agradable al paciente. ¿Cuál es el estímulo agradable al paciente? El papá. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer Rafael? Me voy a portar mal para que mi papá venga a verme, no importa si es que me llama la atención, pero quiero ver a mi papá. Eso está reforzando, manteniendo la conducta problemática, ¿sí? Podría ser un factor. ¿Qué está pidiendo? Atención, está pidiendo la presencia del papito, ¿sí? A través de estas conductas problemáticas, ¿bien? Y por otro lado tenemos el consecuente interno, ¿no? A nadie me entiende, a nadie le importo, pero aquí hay algo importante. Al menos conseguí que mi papá venga a verme. Si me porto mal, mi papá va a venir a ver. Así es, Javi.
llamar la atención de su padre a través de este tipo de conductas. Aquí tenemos que trabajar mucho con la relación con el papito, ¿sí? Entonces, chicos, el análisis funcional de la conducta nos va a permitir saber cuál es la causa y qué está reforzando la conducta problemática o el trastorno, dependiendo del caso, ¿sí? Y por ahí Yesenia, que también está trabajando en ello, trabaja mucho este análisis funcional de la conducta, para que puedas conocer qué está reforzando que la persona manifieste una dependencia emocional. Pueden ser pensamientos, cuál es este reforzador positivo que está manteniendo las conductas problemáticas, ¿no? Porque la dependencia emocional va a manifestar conductas de un apego inseguro. ¿Listo? Y a raíz de eso, puedes trabajar. ¿Listo, chicos? Bien, si es que hay alguna duda, también me hacen llegar para poder ayudarlos. Bien, entonces, para que nosotros iniciemos lo que es ya el proceso de intervención, hay que tener en claro cuáles son objetivos, cuáles son las conductas que deseamos eliminar, reducir o implementar, y haber realizado una evaluación y en algunos casos también establecer un diagnóstico como tal. Bien, diagnóstico como ya sea codificado, ¿no? Por el DSM o el CIE, o también como baja autoestima, ¿no? Eh, poca tolerancia a la frustración, etc. ¿Listo? En este caso, una vez que ya tenemos todo este conjunto de indicadores, realizamos un programa de intervención terapéutica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar las técnicas que estén adaptadas al problema, ¿sí? Recordemos, chicos, que no todas las técnicas van a funcionar para los pacientes, entonces tenemos que ser flexibles. Quizás para un paciente le funciona la respiración por relajación, ¿no? O la respiración profunda, o la respiración del cuadrado, mientras que para otros no les funciona o no les gusta. Entonces, vamos a tener que buscar técnicas que se adapten al problema, pero también hasta cierto punto a la personalidad del paciente, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener que realizar el entrenamiento en la realización de tareas, ¿sí? Entre las sesiones, fundamental. Y ya dependiendo de su evolución, realizamos la última fase, ¿listo? Que es el seguimiento, ¿bien? Que nos podemos estar viendo una vez cada 15 días o una vez al mes, ¿listo? Ya cuando terminamos todo el proceso de intervención. Por otro lado, es así como nosotros realizamos nuestro plan de intervención sintetizado, ¿sí? Es decir, aquí nosotros tenemos una fichita como ven en pantalla, donde ponemos la fecha de intervención, el número de sesión de intervención, no de evaluación, de intervención, ¿ya? La denominación de la sesión, el objetivo y las técnicas terapéuticas. Por ejemplo, en la sesión número 1 de intervención, vamos a afrontar la ansiedad. ¿Cuál es el objetivo? Reducir los niveles de ansiedad. ¿Qué técnicas terapéuticas vamos a utilizar? La respiración profunda, la relajación por tensión. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, aquí en la sesión número 5 de intervención, mejorando mi diálogo interior. Objetivo, modificar el diálogo interno. ¿Cuáles son las técnicas terapéuticas? La técnica de las autoinstrucciones y la técnica de distracción, que eso lo vamos a ver en las próximas sesiones. ¿Listo? Entonces, aquí, como ven, nosotros tenemos de esta forma, de manera ordenada, cuáles son los objetivos de las sesiones y cuáles son las técnicas terapéuticas. Eso me permite a mí para tener un orden con cada uno de los pacientes y también a los consultantes como tal, ¿no? Por ejemplo, si trabajo con los niños, yo le presento esto a los padres, ¿no? El día de hoy hemos hecho tal técnica, tal herramienta con el objetivo de la sesión, que es reducir los niveles de ansiedad, ¿sí? Bien, a ver, por otro lado también realizamos lo que es la evaluación posterior al tratamiento. Nosotros tenemos la medición pre-test y post-test, ¿sí? Y el retest en algunos casos. A ver, vamos por partes. Hacemos primero la evaluación inicial, ¿sí? La que hemos visto ahora. ¿Listo? Una vez que realizamos esa evaluación, entregamos el informe, explicamos el mismo
Y después, durante el proceso de intervención, también podemos realizar un retest. ¿Qué es un retest? Son algunas evaluaciones que hemos tomado, hemos aplicado en la primera sesión para poder ver cómo es que van los indicadores. Por ejemplo, si en la primera fase de evaluación el paciente manifestó baja autoestima, ¿sí? Baja autoestima, y en el periodo de intervención le tomo nuevamente una prueba que mida la autoestima y ya está mejorando, ¿sí? Los niveles son un poco más altos, ¿listo? Como también pueden aparecer otros indicadores diferentes que no aparecieron en un inicio, ¿sí? Porque recordemos que el ser humano cambia, ¿listo? Y después, ya al finalizar el proceso de intervención, realizamos un post-test. ¿Qué es un post-test? Son algunas evaluaciones que se tomó al inicio para poder observar de manera objetiva, ¿sí? Con tablas, con datos numéricos, cómo está el paciente. ¿Listo? Además de la observación, además de los autorregistros. Y si nosotros vemos un cambio notable en el paciente favorable, entonces podemos dar de alta para realizar lo que es el seguimiento como tal. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la fase de la prevención de recaídas, ¿sí? Entre 1 a 3 sesiones, en el cual analizamos cuál ha sido la evolución del problema desde el inicio hasta el final del tratamiento. Se resumen lo que es las técnicas aprendidas, ¿sí? En esas 3 sesiones. Y se analiza el afrontamiento de posibles problemas futuros. ¿Qué harías tú si es que se presenta ello? ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Qué herramienta te va a servir? Etcétera, ¿sí? Prevenimos las recaídas. ¿Listo? Y bueno, chicos, aquí tenemos también un análisis experimental conductual sobre el parámetro conductual, ¿no? Por ejemplo, el enojo en la semana 1 estuvo en un nivel 8. ¿Sí? Intolerancia a la frustración en la semana 1 estuvo, en un nivel 8 y el enojo en un nivel 9. ¿Sí? Como lo hemos visto anteriormente. ¿Listo, chicos? A ver, el análisis Nayeli en las primeras sesiones. ¿Sí? Si es posible, en la sesión de evaluación. Perdón, en el periodo de evaluación. Bien. Y bueno, chicos, esto sería todo. Ya nos estaríamos viendo para la próxima sesión. Queda pendiente enviarle los materiales. Así es, Jacqueline.